Continuamos con el ejercicio número 9. Hacer un programa de computador, en este caso, de la serie de Bell. Por medio de lectura de teclado, el usuario va a determinar cuántos términos quiere que se imprimen en pantalla y se calculen. Conociendo que esta serie cuenta el número de particiones no vacías de un conjunto de n elementos. Comienza con los números 1 y 1 y los siguientes términos se calculan como la suma de los términos anteriores multiplicados por los números naturales consecutivos. Bell n de términos está definida por. Encontramos la fórmula general donde Bell, el término 0 es igual a Bell es igual a 1 y para n mayor a 0, ya que números positivos. Principalmente para poder entender este ejercicio hay que centrarnos en tres partes. La primera es que encontramos una constante, por decirlo así. Es decir, 1 dividido entre Euler siempre va a ser igual. 1 dividido entre Euler, porque no se va a cambiar el valor numérico. No hay una variedad. No se está variando el resultado. ¿Listo? Encontramos una sumatoria desde 0 hasta infinito. Pero como el programa necesita un límite para realizar el mismo procedimiento, necesitamos un valor numérico que se llegue. En este caso está definido por un 100. Y el tercero, por decirlo así, es la división de k respectivamente de la sumatoria entre n, respectivamente el número de términos, sobre k, que es la sumatoria factorial. Entonces, tres cosas ahí. Y la otra es cómo integrar esas diferentes expresiones. Entonces todo tiene que ir integrado en una misma función donde se va a calcular la misma serie de Bell. Esto es que entre mayor número de términos tenga la sumatoria, tendrá mayor aproximación. Recuerden que el número Euler también tiene decimales. Entre más utilice, más aproximado será su resultado. Los primeros 9 números de la serie de Bell son 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140. Quiero hacer una salvedad que en el diseño de pantalla ha de aparecer diferentemente. O sea, la variedad va a ser muy distante, debido a que el valor numérico que se da como resultado de la serie no es un número exacto, toca aproximarlo. Entonces ahí yo recurrí a la librería básica de Racket por medio de Floor y Truncate, o exact inexact, que prácticamente a partir de un número decimal, un número racional, lo va a convertir en un número entero. ¿Listo? Pero más adelante lo veremos. Pero igualmente se va a tener punto flotante, por decirlo así. El diseño de pantalla, este programa calcula e imprime los términos de la serie de Bell a partir del número de términos deseados por el usuario, según que esta serie cuenta el número de particiones no vacías de un conjunto de n elementos, comienza con los números 1 y 1 y los siguientes términos se calculan como la suma de los términos anteriores multiplicados por los números naturales consecutivos entre la cantidad de términos deseados. Para datos conocidos de entrada, datos conocidos de salida. En este caso estamos aplicando punto flotante. Pero la parte entera, que es la parte fundamental donde se va a aproximar, entre mayor cantidad de decimales, más aproximado será el resultado. Que la parte entera es lo fundamental en este ejercicio. Ahora sí pasamos al código. Entonces, se va a imprimir en pantalla la instrucción y presentación del mismo programa.
Este programa calcula e imprime los términos de la serie de Bell, etc. Entre la cantidad de términos deseados, es decir, de una vez prácticamente se va a imprimir la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Ojo, acá estamos creando dos identificadores globales que van a guardar dos constantes. La primera constante es el valor de Euler, es decir, se está creando un identificador, prácticamente en términos más técnicos, se está definiendo un identificador global de alto nivel, cuyo valor o cuyo espacio de memoria va a almacenar este valor numérico, el valor de Euler, 2.71828182, etc. ¿Listo? Y la constante que hice la mención anteriormente. De la división, estamos definiendo un identificador de alto nivel cuyo espacio de memoria va a ser el resultado de la división de entre 1 como numerador y Euler como denominador. Valor de Euler 2.71. Se puede hacer de dos formas. Así directamente creando un identificador de alto nivel, o la otra es requiriendo la librería básica de Racket en la función matemática. Recur Math Functions. Después encontramos la definición de hacer factorial, porque tenemos que dividir, o sea, cualquier ejercicio, tenemos que dividirlo en pequeños fragmentos, en pequeños espacios, en pequeños procedimientos, porque todo no lo puede realizar la computadora. Tiene que ser una computadora super cuántica o de cualquier categoría de mucha capacidad. Pero en este caso, y también para el manejo de la información y el proceso, para que sea más entendible y más organizado, se va a dividir el ejercicio en diferentes partes, en secciones. Encontramos la definición de la función hacer factorial, es decir, como su nombre lo indica, va a tener esta misma función, va a tener un parámetro, es decir, de n. Respectivamente, va a calcular el factorial de un número. En este caso, si n es igual a 0, pues el factorial por ley matemática, el factorial de 0 es igual a 1, se ha de devolver. ¿Listo? De lo contrario, encontramos la multiplicación de n por estamos calculando el anterior del factorial. ¿Listo? n-1. Después de haber evaluado los parentismas internos, se lo va a entregar a la función hacer factorial, y lo mismo vuelve a ser entregar la función hasta tener un valor numérico como tal, y se va a multiplicar a n respectivamente. ¿Listo? Es decir, estamos calculando el anterior. ¿Listo? Estamos como una resta, prácticamente. O sea, descomponiendo, digamos que el factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Pero acá en este caso estamos invirtiendo el orden. 3, 2, 1. 3 por 2, 6. Por 1. Entonces, como se va a volver a citar a la función, la computadora va a realizar exactamente el mismo procedimiento de cuenta regresiva. Fin del if, fin de la definición de hacer factorial. Encontramos la definición de sumar k. Acá prácticamente es el funcionamiento de la misma función. El sumar k es como no se puede sumar hasta el infinito, ¿cierto?
Entonces nosotros necesitamos tener un límite. En este caso el límite es 100. El límite es 100. Entonces, k respectivamente va a ser el número. En este caso, 0. El numérico de 0. Porque es como un contador prácticamente. N es respectivamente el número donde usted va a realizar el proceso. Es decir, es como si fueran dos contadores. En este caso, va a realizar tantas veces la sumatoria que le indica el infinito, es decir, 100 veces. Acá se le va a sumar 1 porque siempre va a empezar en 0. En n va a representar el contador denominado en este momento. El acumulador va a estar en 0, como su nombre lo indica, va a acumular un proceso, la suma de la siguiente expresión. Y el infinito se conserva, es decir, el 100 es una constante, por decirlo así. Entonces, en el acumulador estamos sumando el procedimiento anterior entre la división de k, recordemos que x es tantas veces elevada a la base o un número. K viene siendo la base, es 0 respectivamente. K elevada a la menos, ¿cierto? A la resta de menos n menos elevado a la resta de n menos 1 dividido respectivamente entre el factorial de k, que es la sumatoria que estamos haciendo en este momento. Todo esto sumado al acumulador, en este caso a 0. ¿Listo? Recordemos que acá se está evocando la función hacer factorial y k ya la sumatoria del número hasta llegar a infinito. ¿Listo? Y la sumatoria va a empezar en 0. Y después ustedes ven que va a aumentar de manera ascendente de 1 en 1, de 1 en 1, de manera lineal. Infinito se conserva. No hay cambio porque es una constante. Y prácticamente en matemáticas se define el infinito como un concepto, una representación, más no algo que se pueda definir. ¿Listo? Después de haber evocado tantas veces la función donde k estamos tendiendo a superar a infinito. Prácticamente infinito va a determinar cuántas veces se va a realizar el proceso, la sumatoria de k. Tantas veces que k va a superar a infinito. Como k va a llevar la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria hasta infinito. El acumulador va a llevar, valga la redundancia, la sumatoria de todo el proceso de esos 100 procesos que se realizan. ¿Listo? Entonces, cuando k sea mayor a infinito, en este caso 100, se va a multiplicar el identificador global que ya habíamos definido antes por el acumulador, que es la suma del procedimiento anterior más el anterior del anterior del anterior del anterior. ¿Listo? Y cierra paréntesis y cierra paréntesis. Haciendo énfasis en que la función sumar k todavía no se está activando, todavía no se está evocando. Más adelante veremos cuándo se le asignan el valor tanto de k como de n, tanto valor de acumulador como de infinito. Es decir, en qué momento
a sumar k se le van a asignar dentro de sus parámetros unos valores numéricos, siendo más concretos. Después encontramos la definición de imprimir c, que viene siendo como un contador. O sea, el término 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito que estamos definiendo. Si en este caso es menor o igual, C, que es el conteo, a la resta de menos 1 infinito, porque va a tender a decrecer. Entonces el contador va a ser mayor a infinito. Begin, un agrupamiento del booleano verdadero, se va a imprimir en pantalla. Se va a pasar de un string, o sea, se va a pasar, disculpen ahí, se va a pasar de un valor numérico a un string, una conversión de Floor dentro de la librería básica de Racket es tener un número, por decirlo así, que está en fraccionario o que está en número muy poco legible, lo va a convertir en un número de tanto de punto flotante como exacto, prácticamente. Ese es el funcionamiento. Y entonces acá encontramos la evocación de la función. De sumar, de acá, respectivamente, la evocación de la función sumar, cuyo parámetro de k va a empezar en 0, el contador va a llevar el número de término que se va a calcular. Término que se calcula en ese momento. Y el infinito va a representar a 100. Infinito a 100. Es decir, acá está la activación de la función. Ya tenemos definido de los 4 parámetros. Se lo va a entregar a la función k. Y va a realizar el proceso tantas veces que k supere a infinito, supere a 100. Y encontramos la multiplicación, valga redundancia, de la constante Euler-Dipp de la división con el acumulador. Que el acumulador es el proceso mediante el cual se va guardando la operación anterior del anterior, del anterior, del anterior, 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 de tantas veces que infinito sea menor acá. Se va a imprimir una coma y a C se le va a sumar 1. Posterior a infinito podemos definirlo como una cuenta regresiva. Es decir, infinito es como la definición que nosotros dábamos arriba en otras funciones en validación, donde a tal punto que c va a ser mayor a infinito. Cuando sea mayor a infinito va a realizar otro proceso. ¿Listo? Es decir, infinito va a representar los términos. Entonces, c prácticamente c va a ser o va a tender, va a tener una tendencia de ser mayor a infinito, respectivamente. Porque infinito, si quieren y cambiamos el nombre, significa términos, prácticamente. Entonces a los términos se le va a restar 1. Se le va a restar 1, 1, 1, 1. Y obviamente, si va a aumentar c y si disminuye infinito en 1 de manera lineal, obviamente va a llegar a un punto de equilibrio, donde ese punto de equilibrio va a favorecer
a C, que es el conteo. De nuevo se vuelve a buscar a la función, se vuelve a buscar a la función, hasta tal que C sea mayor a infinito el número de términos. De lo contrario, encontramos el agrupamiento por medio de Begin de booleano falso. Se va a imprimir en pantalla, se va a cambiar de un valor que está en valor numérico a string. Hacemos una conversión. Truncate es otra función de igualmente mismo funcionamiento, por decirlo así. Número racional que puede ser que esté en fraccionario o un número poco legible, lo va a convertir en tanto un punto flotante como un valor numérico ya más accesible, ya más comprensible. Lo mismo, se va a abocar a la función sumarca. Parámetro 0, que viene siendo acá la sumatoria. C es tantas veces se tiene que realizar, en este caso el término 1, el término 2, el término 3, 4, 5, 6. 0, que es el acumulador. Todo acumulador tiene que empezar en 0. Y 100 es la tendencia de la suma de K. Y como parte final se imprime un punto. Después, ya cuando termina todo el proceso, vuelve donde la función fue llamada, y cierra los procesos que tiene pendiente o que tenía pendiente, cierra los paréntesis. Acá está la activación del programa, donde imprimir va a empezar en 1, respectivamente C, que es el conteo, y read, que es el límite, el infinito. Entonces, pues es prácticamente el mismo funcionamiento de los ejercicios anteriores. Lo que ya va a cambiar es que hay diferentes constantes, tanto una variable de Euler como un resultado de una división, como diferentes definiciones de funciones donde va a realizar un proceso tantas veces que K indique o infinito indique, o en este caso estamos diciendo que infinito va a representar el número de términos por medio de lectura de teclado. El usuario pues se presenta la instrucción y presentación del programa. El usuario va a depositar 5 términos entre la cantidad de términos deseados: 1.0, 1.0, 2.0, 5.0, 15.0, 9 términos respectivamente. 2, un término. Ejercicio número 9.